vimos del versículo 11 en adelante hasta terminar el capítulo 1. Y yo le he puesto como título a esta meditación: permanece fiel. Permanezcan fieles. Permanezcamos fieles, hermanos. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón acerca de este pasaje. Y mire lo que dice. Versículo 11, 1:11. Del cual yo creo que lo tenemos allá también. Del cual yo fui constituido predicador. Está hablando Pablo a Timoteo, recordemos eso. Yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia. Cerca está el Señor, cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Bendito Dios, te damos gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Padre, en tu palabra hay un inmenso poder, Señor. Te pedimos que uses tu poder para transformar nuestras vidas, Señor. Señor, muestra nuestros errores, nuestras faltas. Señor, si las tenemos, y Padre, ayúdanos a cambiarlas, Señor. Cámbialas tú, Señor. Y Padre, si hay una promesa esta noche, Señor, en esta palabra para alguien, Señor, que nos sintamos como niños, Señor. Que nos alegremos, bendito Dios, de alguna promesa que tú tienes para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, permanezca fiel. Permanezcamos fieles. Esa es la meditación de esta noche, hermanos. Permanezcamos fiel. Mire, el hermano Ramiro mencionó ese pasaje, el capítulo 4, donde Pablo dice, porque yo, versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, mira, permanece fiel. Y ese permanecer fiel es permanecer fiel siempre y hasta el fin. Porque recordemos que Pablo, esta es la última carta que el apóstol Pablo escribió. Y él estaba prisionero en una cárcel horrible, ya sentenciado a muerte, rodeado de criminales, en uno de las peores celdas que pudiese haber en ese tiempo. Y aún estando ahí, él permanecía fiel. Y le estaba enviando una palabra a alguien, a animarlo. Tú continúa fiel hasta el final. Yo estoy siendo fiel hasta el final. Porque ya su vida estaba terminando, Pablo lo sabía. Entonces le está diciendo, Timoteo, yo estoy fiel. Estoy preso, estoy prisionero, sí, estoy bajo una prueba y permanezco fiel. Y además, yo permanezco fiel a pesar de que muchos me han abandonado. Porque aquí vamos a ver esta noche que muchos abandonaron a Pablo aún en ese momento. Entonces la palabra de esta noche para nosotros, así como para mí, Timoteo, es, sé valiente. Sea valiente, hermano. Dios nos ha dado, Luigi lo mencionó ahora, nos ha dado espíritu de poder. Seamos valientes, podemos ser firmes y estables en la fe. En el versículo 4 creo que es que dice que Dios nos ha dado espíritu de poder. Entonces confiemos en quien nos llamó, en quien hemos creído, hermanos. Permanezcamos fieles. Entonces, esta noche vamos a ver tres cosas rápidamente. Ser fiel a nuestro llamado, porque todos tenemos un llamado. Dios nos ha llamado para algo en su obra. Para algo nos ha llamado. Entonces debemos ser fiel a nuestro llamado,
aunque cumpliendo nuestro llamado podamos padecer sufrimientos. Y los vamos a padecer, seguro. Número 2, seamos fieles a la verdad. Mantengamos la sana doctrina. Fieles a lo que hemos aprendido. Fieles a lo que dice la palabra de Dios. No nos salgamos de ahí. Y número 3, mantengámonos fieles en cuanto a esa lealtad hacia los demás. Si hay gente que abandona y da la espalda, nosotros seamos de los que nos mantenemos fieles, aún con los hermanos, con los siervos del Señor, con la iglesia. Entonces, fiel al llamado, versículo 11 y 12, mire, del cual, ¿sí? Porque está hablando del Señor Jesucristo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Mire, Pablo, recordemos que Pablo, ¿quién se acuerda cómo llamó Dios a Pablo? Gloria a Dios. Iba persiguiendo a los cristianos y el Señor le apareció, cayó al piso, perdió la vista, lo llevó a un lugar y le hablaron los apóstoles, oraron por él y el Señor le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahí Dios lo llamó y lo involucró en el ministerio. Entonces Pablo dice, yo he sido llamado. Y a Timoteo también, en la primera carta y en esta segunda carta también le dice, Timoteo, tú también tienes un llamado. Nosotros impusimos la mano sobre ti. Aviva el fuego que hay dentro de ti. Y ese fue el estudio de hace 15 días. Mantén el fuego encendido porque Dios te dio un llamado, te dio un don y tú tienes que avivarlo. Saben que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero es responsabilidad de nosotros mantener el fuego encendido. ¿Y cómo mantenemos el fuego encendido? Cuando nosotros tenemos vida de oración, tenemos comunión con Dios y cuando estamos activos. Porque si usted tiene un don y deja de usarlo, eso se va a apagar. Y obviamente en la medida en que estamos conectados con el cuerpo del Señor. Porque los dones que Dios nos da no son para nosotros. Imagínese yo predicándome a mí en la casa, a mí mismo. Único cantándose a él mismo. Bueno, tal vez eso suena mejor, ¿no? ¿Sí? O haciendo el cafecito para mí mismo, o prendiendo un computador para mí mismo. No. La iglesia, otros son beneficiados por lo que nosotros hacemos. Dios nos da dones, no para nosotros, sino para que la iglesia sea fortalecida. Entonces nosotros tenemos que cuidar y avivar esos dones, porque toda la iglesia es bendecida. Entonces, dice, tú también tienes un llamado. Y mire, y ese llamado es un deber. Métase eso en la cabeza, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando Dios nos llama, es un deber. No es, ojalá entendiéramos todos que es un deber, que Dios nos lo puso en el corazón. Y lo vamos a ver. Espero que usted me entienda lo que le voy a querer tratar de transmitir cuando entendemos ese deber. No así, ay, yo ayudo por ayudar, no. No, es que tú fuiste el que me llamaste. Otra cosa es que el pastor sea el que lo llame, o el líder de la iglesia, o la denominación, o la iglesia, o un hermano. No, es Dios el que nos llama. Tenemos que entender que es Dios el que nos llama. Y si tenemos un don o algo, nos ha puesto en algo, es Dios primeramente el que nos ha llamado. Entonces, hermanos, le dice, como predicador, me puso como predicador. ¿Y qué hace un predicador? Yo creo que todos aquí somos predicadores, hermanos. Todos somos predicadores. Porque ¿qué hace el predicador? Anuncia el evangelio. Juan 3, 16, 17 y 18 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a los que creyeron les dio potestad de ser hijos de Dios y aquellos que no quisieron ya han sido condenados. Entonces todos debemos ir a anunciar de que Dios es bueno, de que Dios nos ama, que Dios es amor, que Dios es un Dios que perdona nuestros pecados, que Dios es un Dios que va a juzgar a este mundo, pero que su gracia es tan grande cuando hemos pecado que está dispuesto a perdonarnos. Entonces todos nosotros tenemos ese llamado a predicar el evangelio, así como Pablo me hizo predicador. Y todos acá, Dios nos ha hecho predicadores, porque predicador no es solamente el que se para enfrente de un púlpito, enfrente de una persona. Usted está predicando cuando usted va en su trabajo, en el colegio, en su casa de su familia. Ahí estamos predicando. Estamos predicando las verdades del Señor. Número 2, esta parte es muy interesante. Y vamos a tomarnos un momentico. Dice,
¿Qué más lo hizo? Apóstol. Ay, ay, hermanos. Apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol es uno que es enviado. Eso es lo que traduce en el griego. En una persona que es enviada. Esto es bien importante. Hay una diferencia entre los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo nombró y otros apóstoles que también se mencionan en la Biblia. Y vamos a ver esa diferencia. Entonces, porque esto es muy importante. Mira, una cosa es entender, hay dos cosas que debemos mirar con respecto a los apóstoles. El título, como llamar el CEO de una compañía, el gerente, el pastor, el diácono, el líder, el maestro de escuela dominical, como un título. El sargento, el general, el comandante, el título. Tenemos que entender el título. Y la otra es la función. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, por el título de apóstol, solo hay 12. Y son únicos. Solo hubo 12 y no hay más. Como título. Como título. En autoridad, únicos en autoridad, únicos en poder en la iglesia, únicos llamados a hacer una obra de Dios, específicamente encomendados. No hay más. Solo fueron 12 únicos, no ha habido más ni habrán más. Porque yo le pregunto algo. ¿Sabe usted de alguno por ahí que vaya pasando por la calle y que con su sombra la gente se sane? ¿Usted ha escuchado de alguno que la sombra de ellos haya sanado gente, con la sombra de ellos? O que hayan cogido sus pañuelos o sus trapos malolientes y se los lleven a un enfermo y el enfermo los coge y sean sanados. Si sabe de alguno de ellos, por favor deme el teléfono. Han sido únicos con una autoridad especial. Una función especial. Como título. Estamos hablando como título, apóstol. Hay un pasaje, hermanos, en Apocalipsis 21:14. Yo creo que lo tenemos allá, por favor. Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad santa de Jerusalén. Van a haber unos 12 cimientos, dice la Biblia, específico, y los nombres de 12 únicos. Porque hoy hay mucha gente por ahí que se autodenomina apóstol. Y con título. Y cuando usted lee la Biblia, usted encuentra en las cartas de Pedro, que Pedro habla acerca de Pablo. Y por allá Pablo también menciona a Pedro, porque lo llamó. ¿Y usted sabe cómo llamaba Pedro a Pablo? El hermano Pablo. Ni siquiera Pedro dijo el apóstol Pablo. Ni siquiera entre ellos usaban el título. Y cuando Pablo se refiere a Pedro en las cartas, dice Pedro. No usa el título. Y vemos sobre todo hoy en el mundo, hermano, y esto qué bueno hablarlo, porque hay una cantidad de apóstoles, hermanos. Título. Claro, porque están clamando una autoridad. Y es una autoridad que nos les ha sido dada. Y hay gente que solo va porque vino el apóstol, dijo el apóstol. Solo hay 12 únicos por título. Yo creo que eso es falta de humildad, con todo respeto. Porque ya el título lo lleva a otro nivel. Entonces la gente lo va a ver como, uy, está lejísimos, hay que hacer lo que él diga. Y si van de conferencia a un lugar y todo, entonces van a ganar más plata. ¿No? Pues,
Es un super personaje. Ahora, la otra, la función. Una cosa es el título y la otra es la función. La palabra apóstol significa enviado. Enviado. Aquí muchos hermanos, la iglesia los ha enviado, los hemos enviado. Al hermano Ramiro Cara, tu hermano Ramiro, vaya a cúbranos en el grupo de oración allá en el sur. Es un apóstol enviado para una función, ir a llevar y compartir la reunión. A Luigi, vaya, a mí también me mandaron como apóstol, a Wilson, vaya. Pero por la función, un enviado a la iglesia para una función especial. No con título, por los poderes que atrae el título. Entonces, espero que lo tengamos bien claro, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ya se lo dije, los usaba, incluso los mismos apóstoles, 12 apóstoles, no usaban el título entre ellos. Qué barbaridad, ¿cierto, hermano Ramiro? Bueno, gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces, mire, entonces Dios lo llamó para que fuera un predicador, para que fuera un apóstol y también para que fuese maestro de los gentiles. ¿Quién es un maestro? Uno que enseña, uno que explica la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado ese llamado a muchos, incluso con los niños. Aquí tenemos hermanas que ayudan con los niños, son maestros. Y todos en alguna forma tenemos ese don para compartir el evangelio. Algunos que ya coordinan casas de oración, son maestros. O tenemos la oportunidad en algún momento de ejercer ese dominio. Entonces, ahora, ese llamado, cualquier llamado que Dios nos haga, produce sufrimientos, hermanos. Porque mire, dice él, de lo cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire, el llamado de Dios, cuando Dios nos da un don o nos da una tarea para hacer, vamos a enfrentar sufrimientos. Eso es como parte del paquete. ¿Sí me entiende? Es como cuando usted se compró el carro nuevo, viene con las herramientas, viene con una cantidad de cosas. Listo, Dios le dio a usted un llamado, lo involucró en el ministerio y parte de ese llamado es, usted va a sufrir y va a padecer. Usted va a padecer, va a ver, la posición es inevitable, es parte, como se lo digo, del paquete. Sufrimos por cumplir el llamado del Señor. Cuando Dios nos da una tarea, sufrimos. De alguna forma nosotros subimos. ¿Por qué? Por representarlo a Él. Pablo dice por allá en Gálatas, en el libro de Gálatas dice, yo llevo las marcas del Señor en mi espalda, en mi cuerpo. Que servir al Señor a veces causa sufrimiento. Hay gente que la tiene de pronto más fácil que otras. Pero mire, hermanos, vamos a leer en 2 Corintios, en el capítulo 16, creo que está ahí. Juan, por favor, mire, hermanos, los sufrimientos de Pablo. Para aquellos que no los conocen, algunos los conocen, son varios versículos. Mire, dice, otra vez digo, son palabras de Pablo en 2 Corintios 11, 16. Que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. 18 y 20. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. Yo también soy más ministro de Cristo. En trabajos más abundante,
en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, porque era prohibido darle 40 azotes a alguien. Entonces lo llevan hasta 39, dice 3 veces. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sigue. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ese hermano sí tuvo persecuciones, sufrimientos. Sigue más, gracias. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia, el rey de Areta, guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. No, ese pobre hombre sufrió, hermanos. Sigue también, otro poquito. No, ahí terminó los sufrimientos de Pablo. Hermanos, y sufría con gozo y alegría. Yo hablaba con mi hermano Pacho y estábamos hablando de esos sufrimientos. Y no me le voy a poner de ejemplo. Pero por ejemplo, lo voy a llevar así, a ver, que le venga a su mente. Mire a esos hermanos que llegan a la iglesia, que vienen temprano y que hacen las cosas sin que nadie les diga. Que van a un grupo de conexión, que arreglan sus casas, que ponen un plato de comida, sin que nadie les diga. ¿Quién les dijo que lo hicieran? ¿Quién? A Pablo, ¿quién le dijo que padeciera todo eso? Los hermanos de Jerusalén, la sinagoga donde él iba, los rabinos con los que él aprendió. Hablaba con mi hermano Pacho. Vivía a las afueras de la ciudad. Y está en una iglesia que tiene que atravesar toda la ciudad. Y para bajar de la finca, porque ella fuera de la ciudad vive como en una casa finca, para llegar a donde es el centro de la ciudad se demora como 20 minutos. Y atravesar toda la ciudad otros 20. Para llegar a la iglesia a un culto como a las 9 de la mañana. Para tocar la música. Entonces tienen que llegar temprano. Porque él es el músico principal. Y tiene gente que él llega de primero, hace todo eso. Y él trabaja por las noches. Él no trabaja sino fines de semana. Tiene un negocio de comidas. Entonces, cuando llega a su finca, llega a las 1 o 2 de la mañana el domingo. Y se levanta para ir a la alabanza. Y me decía, he llevado comida para los músicos y llegan media hora tarde. Y hablamos. ¿Y a usted quién le dijo que hiciera todo eso? Y es más, se tomaba el tiempo para ir a recoger uno que tocaba un instrumento que porque mientras cojo bus. Y hablamos. ¿Y a usted quién le dijo que hiciera todo eso? Y después terminar el culto, volver hasta la finca, de arreglar todo para irse para su trabajo otra vez el domingo por la noche. Y usted dice que usted sufre por servirle a Cristo. ¿Y usted sufre por qué? Yo soy siempre el que traigo comida para la iglesia. Y hoy, hermano, mire, los quiero decir, hay que traer algo para compartir, hermanos. Los domingos. Aquellos que no hay que decirles. A mí me encanta la hermana Silvia.
Siempre que hay una reunión de oración, siempre lleva un pan caliente. ¿Quién le dice a usted que lo lleve? ¿Quién? Hermanos, tenemos un llamado. Ay, qué carga. Si usted lo ve como una carga, usted no tiene llamado, hermano. Si usted tiene como una carga venir a la casa de Dios, gracias a aquellos que Dios te bendiga por haber arreglado las sillas. Mire, el día que veníamos más temprano, mi esposa y yo, un taco en el freeway de hora y cuarto. Llegamos más tarde. Pero gloria a Dios porque hubo hermanos que pudieron hacer las cosas. Y la oración fluyó. Gloria a Dios por eso. Seamos fieles al llamado. Dios nos ha puesto algo, sea fiel. Avive el fuego, avive ese don que Dios le ha dado. No sea pobre, hermano. Y perdóname que se lo diga así. Porque a veces es nuestra actitud, esa pobreza en nuestra actitud para hacer las cosas. Es que acuérdese que es Dios el que nos llamó. Si movemos una silla, si usted hace un café, si prepara algo, Dios le dijo que lo hiciera. Si no lo ha sentido, pues no lo haga, hermano. Y mirando, por ejemplo, he estado hablando con mi esposa y con algunos hermanos. Llevo 5 semanas o 6 tal vez ya que dejé de los buses y no hago sino pensar cómo hacía yo para preparar estudios, para preparar sermones, visitar hermanos, irme a manejar un bus. Nada, yo no sé cómo hacía. Y hablaba con mi hermano y me decía, eso es pura gracia de Dios. ¿Usted cree que yo sentí una carga? Yo estoy aquí porque Hartford the City me llamó. Porque el pastor Dan es conocido y amigo de mis hijos y todo. Porque la Unión Bautista me llamó el pastor Gustavo. Dios me llamó. Entonces nosotros debemos ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Es Dios el que nos llamó. Y hay sufrimiento, sí, claro. Se lo estoy diciendo, es parte del paquete. Entonces no venga a quejárseme, a decirme, ay no, pastor, que la tengo muy dura. Nada. Me le voy a voltear, hermano. ¿Sí? Y perdonen, yo creo que Dios nos viene hablando un poquitico fuertecito porque yo creo que Dios quiere hacer algo con nosotros, que lo tomemos en serio, ¿verdad? Que lo tomemos de verdad en serio, hermanos, porque, mejor dicho, esto va a venir un tsunami de gente, hermanos. Yo lo creo, lo creemos, hermano, pero tenemos que estar preparados para recibir ese tsunami de gente. Y usted tiene dones. Todos aquí tenemos dones. Pero tenemos que ponernos serios, hermano, y ser fieles. Así sea con un poquitico. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, hermanos, no nos quedemos ahí, sigamos adelante. Entonces, tenemos un deber. Tenemos un deber. Y Pablo dice aquí algo muy lindo, hermanos. Dice, porque yo sé en quién he creído. O sea, sí, es que el que nos llamó fue el Señor. El que nos llamó fue el Señor. Y dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál depósito? Mire, ¿en dónde está en el versículo 1:18? Dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. A este señor Onesíforo, que haya misericordia en aquel día. Y Pablo dice también cuando se está despidiendo, dice en el 4:8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Guarde mi depósito para aquel día. ¿Cuál depósito? Esa salvación que el Señor nos ha regalado. Cuando Él nos diga, entra en el gozo de tu Señor, entra siervo bueno y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermanos, mantengámonos fieles al llamado. No importa la oposición
por las dificultades que tengamos. Mantengámonos fieles. Mantengámonos fieles. Número 2, a la verdad, hermanos. Versículos 13 y 14. Mantengámonos fieles a la verdad, reteniendo la sana doctrina, la sana enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Mire, hermanos, no cambiemos la palabra de Dios. No la cambiemos. No cambiemos el mensaje. No la pongamos suave. No tenemos que ponerla suave, ni tampoco adaptarla al mundo como para que la gente la acepte. No, hermanos, la palabra de Dios, el evangelio es ofensivo para la gente. Entonces no lo cambiemos, mantengamos la verdad como es. Háblele la verdad a la gente con amor. Ay, con la Biblia en la mano, ay, que los idólatras, los fornicarios o los homosexuales van al infierno. No les hable así. Pero sí dígale, hermano, eso no le agrada a Dios. Ese no es el camino que tienes que coger. No cambiemos la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Acuérdese que Nico nos recordaba 1 Timoteo 3:15. Somos columna y baluarte de la verdad. Tenemos que proteger esta verdad. Tenemos que estudiarla, memorizarla, aprenderla, escucharla, enseñársela a otros. O sea, tenemos que guardar esta sana doctrina, bendito sea el nombre del Señor. Eso es parte de ser fieles a la verdad. Y guardarla con firmeza. Versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire, el buen depósito, ¿cuál es el buen depósito? Ese depósito es la verdad del Evangelio. La Biblia, el Evangelio, es el registro de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer, de lo que Él piensa, de lo que Él quiere. Nosotros debemos guardarla, protegerla, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, me gusta esto porque no lo hacemos solos, dice, retén la forma de la sana doctrina, 14, guarda el buen depósito. O sea, estamos llamados a guardarlo, dice, con la ayuda del Espíritu Santo. Para que no nos vamos a desviar. Necesitamos andar en comunión con el Espíritu Santo. Pedirle dirección todo el tiempo cuando vamos a hablar. Qué decir, qué no decir. Entonces, nuestra fidelidad en la doctrina, en la palabra de Dios, hermanos, no depende de nuestra fuerza ni de nuestra inteligencia. Depende de nuestra dependencia del Espíritu Santo de Dios. Me gusta cuando Luigi predica en la iglesia que una de sus oraciones es, Señor, que yo no hable mis palabras. Porque Él está pidiendo Él ha preparado como ser humano, como hombre, lo que Él entiende y lo que Dios le revela, pero aún viene y le dice, Señor, que no sea mi entendimiento, ni mi palabra, ni mi mente, sino es que seas tú. Es que necesitamos la dependencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, seamos fieles a nuestro llamado, seamos fieles a la palabra y seamos fieles, seamos leales en nuestra lealtad, aun cuando hay gente que abandona. Mire el versículo del 15 al 18, dice, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis palabras, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Mire, muchos abandonaron a Pablo. Aquí no está diciendo aquí, en el versículo 15 dice que Fileo y Hermógenes lo abandonaron. En 2 Timoteo, en el capítulo 4, creo que está allá, versículos 9 y 10 y 11 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Y por ahí en el libro de los Hechos, también lo tenemos ahí. El libro de los Hechos, mire, 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 37.
y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, Pablo, hubo hermanos que lo abandonaron, aunque este Marcos terminó al final en su vida siendo un siervo al lado de Pablo. O sea, se restauró. Pero Pablo tuvo gente que lo abandonó. Hubo gente que no permaneció fiel. Un hombre como eso, bendito sea el nombre del Señor. Y le quiero hablar de la importancia de la fidelidad, hermanos. La importancia de la fidelidad, nosotros apoyando el cuerpo del Señor. Eso es importantísimo, hermanos. Apoyar a las personas, a los siervos, a la gente que está sirviendo en la obra de Dios. Y más cuando ponen las cosas duras, porque a Pablo le pusieron las cosas duras. Fue a la cárcel y lo abandonaron. Ay, no, yo entrar a una cárcel me van a asociar con esos revoltosos cristianos y todo eso por vergüenza. Porque hay gente que se aparta de la iglesia, de los hermanos, por muchas razones. Por vergüenza, como le pasó a Pablo, por amor al mundo. Aquí dice que uno se fue porque amó más al mundo. Pero también la gente se va porque son de doble ánimo. Y Dios nos llama a que seamos fieles, a que nos mantengamos. Mire qué lindo, hermanos, acá. Yo creo que vamos a predicar, no sé, tal vez en lo que queda del año, no, para el año entrante. Aquellos que vinimos, ese grupito de hermanos que vinimos desde que estábamos en el sur de la ciudad, que éramos un grupito de 28, 30 hermanos, por ahí tenemos una foto. Dios los bendiga por esa fidelidad, hermanos. Y empiezo aquí para allá, hermano Ramiro, hermana Silvia, Luigi, Daniela, Wilson y María que estaban allá, Alex y Claudia, de esa generación, Ricardo, Richard, pues de los que están esta noche aquí, mi esposita. Nico estaba en otro tiempo cuando viniste la primera vez. Y qué linda esa fidelidad cuando estábamos chiquitos. La hermana Ana Gloria no está aquí hoy porque está enfermita. Dijo, no vengan por mí. Qué linda esa fidelidad. Y éramos poquitos, llegamos a un estudio bíblico, llegamos 5 o 6. Pero ahí llegamos 5 o 6. ¿Sí me entiendes? Y ahí estábamos orando. Yo me acuerdo con Dani, ¿te acuerdas que a veces éramos tú y yo orando mientras Luis hacía la alabanza con los hermanos? O mi esposa, sí, claro. Éramos mínimo los 3. Sí, amorcito, perdón, hermano. Claro, nunca me ha dejado solo. Yo nunca he ido a la iglesia solo. Sí, somos una sola. Sí, Dani, gracias por ayudarme. El choque esos 5. Sí, así es. Debería poner el nombre de mi esposa en vez del mío. Sí, cuando hablen en ese sentido. Eso es importantísimo, hermano, en la fidelidad. En el apoyo, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otra cosa que quiero hablar acá, hermano. Mire, nosotros, para ser leales, debemos ser leales también en el sentido de que tenemos que escoger con quién nos asociamos, con quién montamos amistades, hermanos. Eso es muy importante. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, tenemos que tener cuidado con qué gente nosotros nos involucramos. Tiene que tener cuidado, hermanos, las compañías, cómo vivimos, con quién se asocia usted, con quién anda cuando no está acá. ¿Qué son las cosas que hace? ¿Qué son el grupo de personas con las que usted anda? ¿Con qué clase de personas quiere usted ser reconocido? Yo no sé, pero yo le digo, yo quiero ser reconocido con esos que dice Hebreos capítulo 11. ¿De qué habla Hebreos 11? A ver, hermano, un estudioso de la Biblia. Los héroes de la fe. Yo quiero ser reconocido que yo ando con esos héroes de la fe. Que me asocien con ese grupo de personas. Con ese grupo de personas que tienen fe, que invocan el nombre del Señor, que pagan el precio por servirle a Dios, por caminar con Dios, que son leales, que son valientes, que son firmes, que se están renovando, que están buscando que el Espíritu Santo los llene, que quieren comer palabra de Dios, que buscan las cosas de Dios. Con aquellos, yo quiero ser hallado y asociado, que me identifique con aquellos que han entendido ese deber
al que Dios nos llamó. Eso es importantísimo. Está bien que nosotros tenemos que evangelizar al mundo y usted tiene que ser parte, tiene que tener alguna relación. Pero usted no puede vivir la vida alrededor de ellos. ¿Con quién va a ser identificado? ¿Con quién va a ser usted identificado, hermanos? ¿Con aquellos que se avergüenzan de Dios? Ay, no hable de Dios aquí, no hable de Dios, no hable de la Biblia. No, aquí estos hacen pecado y eso no está bien, eso no está malo. Aquí usted no venga a decir, ¿con quién va a ser usted identificado? Nosotros escogemos nuestro grupo. Ahora, esta parte es muy bonita y con esto vamos a cerrar, hermanos. Aquí hay otro grupo también. Hay un grupo que abandonó a Pablo y hay un grupo que nos abandonan y abandonan la obra de Dios también. Pero hay otro grupo de los cuales son parte Onesíforo. Yo quisiera ser reconocido como ese grupo de los onesíforos. Qué nombre tan raro, ¿no? Onesíforo. Yo no sé, usted lo puede repetir conmigo. Onesíforo. 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 Gracias, hermano. Gracias. Onesífero. Sí, ay, no. Tremendo, ya ni español puedo pronunciar. Onesíforo. Mire lo que hizo Onesíforo. No se avergonzó de Pablo, no se avergonzó de que Pablo estuviera en un problema, en una dificultad. No se avergonzó, él lo buscó solicitamente y terminando el versículo 18 dice, mire, nos ayudó. Qué tremendo ese hermano. Nos ayudó. Ese Onesíforo, un hombre fiel, leal, valiente, compasivo. En tiempos difíciles, porque ahí es donde se conocen ¿no? Cuando las cosas están duras. En tiempos difíciles, ahí estaba. Mira, quiero decir, Dios honra a ese tipo de personas. Esa fidelidad, Dios la honra, porque mire lo que dice Pablo por él. En el versículo 18, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Mire cómo le pide Pablo por Onesíforo. Que haya misericordia cerca del Señor. Qué cosa tan linda, hermanos. Dios honra a ese tipo de personas que no se avergüenzan del evangelio ni los servidores. Ahora, mira, hermanos, el evangelio, el reino de Dios no avanza solamente con predicadores como Pablo. Porque uno puede decir, uy, sí, la obra que hizo Pablo tan tremenda. Sí, amén, gloria a Dios. Pero la obra del Señor progresa también por gente como Onesíforo, que están apoyando, que están levantando las manos, que están dándole consuelo, que le están dando apoyo. Y tal vez ese no se ve, tal vez ese trabajo no se ve. Se ve el que está allá arriba, pero ese trabajo no se ve. Pero Dios sí lo ve, mis amados hermanos, ese trabajo sí lo ve. Gente fiel que permanece, que no abandona, que está animando, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Mire, ¿sabe una cosa? Quizás Onesíforo, bueno, como sea. Oni, bautizado Oni, ok, vamos a hablar de Oni en la iglesia, ok, ¿cuántos Onis hay aquí? Quizás, yo creo, hermano, que ese Oni fue una respuesta de oración de Pablo. ¿Cuánto estaría Pablo sufriendo, atormentado en esa cárcel? Y la gente antes abandonándolo. Y llega Oni, ¿qué hubo, Pablo? Aquí estoy, hermano. Uy, casi no te encuentro, pero te encontré, yo no me rendí. Que no sabían dónde estaba y yo fui y pregunté a otra parte y yo fui a otra y yo fui a otra y aquí estoy, Pablo. Te traje aquí estas pupusas. Y si puedo, esta semana te traigo más. Llegó a animarlo. Mire, ¿sabe una cosa?
¿Quién sabe? Usted puede ser respuesta de oración de alguien allá afuera. Con una llamada que usted salga a hacer ahora, con una visita, con una palabra de aliento. Por esa lealtad. Mire, cerremos con este versículo, Proverbios, el último que está allá, hermano. Mire, el que reanima a otros, dice la Nueva Versión Internacional, será reanimado. Qué precioso es, hermanos. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles, amada iglesia. Vamos a orar, pongámonos de pie, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo que permaneció fiel hasta el final. Gracias por esas palabras de aliento para Timoteo de mantenerse fiel a ese llamado. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel al llamado que nos has hecho. Señor, a no sentirlo como una carga. Ayúdanos a mantenernos fiel a tu palabra, a no cambiarla, a no ponerla suave, Señor, ni aceptable. Y ayúdanos a mantenernos fieles unos con otros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta noche, por esta comunión que hemos tenido como hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.